Cuando el mundo se apaga, las historias cobran vida. Estás en Creepy Podcast, el lugar donde las leyendas se convierten en el mejor fondo para tus noches. Baja las luces, ponte cómodo y suscríbete y activa la campana para encontrar el miedo en cada noche. La huella en la ciénaga. La neblina en la Reserva Natural de Pinerí siempre fue un problema en las mañanas de otoño. Se arrastraba por el suelo del bosque como un fantasma silencioso, ocultando los senderos y difuminando los contornos de los pinos. Para el guardabosques Elías Vargas, de 48 años y con 2 décadas de experiencia, esa bruma no era un misterio, sino una parte más de su rutina. Pero el 17 de septiembre de 2023, la niebla no fue lo único que lo desorientó. Aquella mañana, algo se sentía diferente en el aire. No era el frío habitual, ni el olor a tierra mojada. Era algo más, un silencio anormal. Los pájaros no cantaban. Las ardillas no correteaban. Era como si el bosque entero contuviera la respiración. La historia comenzó con una llamada, una voz nerviosa de una mujer a kilómetros de distancia. Una turista que había visto a alguien cerca de los límites de la propiedad. Un hombre. Nadie debía estar allí. No era un área de senderismo. La descripción era vaga. Iba con ropa oscura, se movía rápido. Parecía perdido o asustado. Elías no le dio mucha importancia. A menudo la gente se equivocaba de camino, ignoraba las señales. Pero el jefe de la reserva le pidió que fuera a echar un vistazo, solo para asegurarse. Y así, con su vieja furgoneta, se adentró en el corazón del bosque, dejando atrás el asfalto y sumergiéndose en el mundo de los árboles que conocía como la palma de su mano. Elías llegó a la zona del avistamiento, cerca de una ciénaga densa y prohibida, conocida localmente como el Pantano del Silencio. El nombre se debía a la falta de vida animal en sus aguas estancadas, una rareza en la zona. El guardabosques inspeccionó la entrada del pantano, un camino fangoso y difícil de transitar. Se agachó, examinando el suelo. Y allí lo vio. Una huella. No era una huella de bota de senderista. Era una huella de zapatilla, de la suela de un calzado de correr, demasiado nueva para ser de un visitante anterior. Y no era una sola. Había un rastro. Alguien había entrado en la ciénaga. Elías sintió un escalofrío. Entrar ahí era peligroso, incluso mortal para alguien que no conociera el terreno. Decidió seguir el rastro. Avanzó con cautela. La vegetación era densa, los mosquitos un problema. La ciénaga no tenía un camino claro, era un laberinto de raíces anegadas y lodo traicionero. El sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles, creando una atmósfera opresiva. Elías, sin embargo, se movía con la seguridad que solo los años dan. Pero a medida que avanzaba, el rastro se volvía más errático. Las huellas no eran de alguien que se moviera con propósito, eran de alguien que corría. Y luego, lo que lo detuvo en seco. Al lado de una huella, no muy lejos del rastro principal, había algo más. Un pedazo de tela oscura, enganchado en una rama rota. No era una prenda de vestir cualquiera. Era un trozo de un uniforme. Específicamente, el uniforme de los guardabosques. El de la reserva de Pinerí. Elías sintió un nudo en el estómago. No era un excursionista perdido. Era uno de los suyos. ¿Quién? ¿Por qué se había adentrado en esa ciénaga? Elías había estado al tanto de las guardias de sus compañeros. Nadie tenía turno ahí. Avanzó más rápido, ahora con un miedo creciente. Siguió las huellas, que se dirigían a una zona más profunda, cerca de un viejo árbol de roble que yacía caído sobre el agua. Y allí, a la sombra del tronco, vio el bulto. Era un hombre. Boca abajo.
Elías se acercó con cuidado, sacando el walkie-talkie. Central, soy Elías. He encontrado a alguien en la ciénaga, parece un compañero. Solicito refuerzos de inmediato, creo que está herido. El hombre no respondía. Elías lo movió con cuidado, dándole la vuelta. No era un compañero. Llevaba el uniforme, pero su cara no la reconocía. Un hombre de unos 30 años, pálido y con una herida en la cabeza. Parecía desorientado y febril. Balbuceaba palabras incomprensibles. Elías le revisó la mochila. No había nada dentro, solo una botella de agua y una linterna. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde había sacado el uniforme? La ambulancia y los refuerzos llegaron una hora más tarde, una eternidad en la quietud de la ciénaga. Los paramédicos estabilizaron al hombre y se lo llevaron. Elías se quedó con los agentes de la policía local, con quienes ya había trabajado antes. El detective Miller, un hombre de rostro cansado, se acercó a él. Elías, ¿qué crees que pasó aquí? No lo sé, Miller. Lleva el uniforme de la reserva, pero no es de aquí. Parece que escapaba de algo. O de alguien. Los días siguientes fueron una espiral de interrogantes. El hombre sin nombre, en el hospital, no se recuperaba. Su estado era grave. Nadie en la reserva lo reconocía. No estaba registrado en ninguna lista de empleados. La policía revisó todas las bases de datos de personal de parques nacionales del país, sin éxito. Nadie lo conocía. ¿Quién era y de dónde había salido? Elías, sintiéndose responsable de alguna manera, se dedicó a investigar por su cuenta. Revisó los registros de la reserva, los informes de guardias de los últimos meses. No encontró nada. Pero un detalle lo obsesionó. Recordó la huella de la zapatilla. El rastro errático. No eran las huellas de alguien que se hubiera caído. Eran las de alguien que había tropezado intencionalmente, como si buscara un camino para ser seguido. Entonces, la ficha de su memoria encajó. ¿La turista? Dijo que el hombre parecía asustado. Pero ¿y si no estaba asustado, sino fingiendo? ¿Y si él no era la víctima, sino algo más? Una noche, en su cabaña, Elías revisaba un viejo mapa de la reserva. Hacía años que no lo usaba, pero tenía marcas que él mismo había hecho. Rutas de patrullaje, refugios, escondites para animales, y una serie de puntos que marcaban los antiguos pozos petroleros abandonados en los años 80, antes de que el lugar fuera declarado reserva. Se detuvo en un pozo en particular, uno que estaba justo al límite de la propiedad, muy cerca de la ciénaga. El área estaba cercada, pero era fácil entrar si se conocía el lugar. Un pozo que, según los informes, estaba sellado. A la mañana siguiente, Elías condujo su furgoneta hasta el viejo pozo. El lugar estaba solitario, con la vegetación creciendo alrededor de la cerca oxidada. El guardabosques caminó por el perímetro, buscando cualquier señal. Y la encontró. Justo en el lado opuesto a la carretera, la cerca estaba rota. Un pequeño hueco por donde podría pasar un hombre delgado. Se acercó al borde del pozo. Era un agujero oscuro y profundo. Elías sacó su linterna y apuntó hacia abajo. La luz rebotó en la superficie de un objeto, metálico y sucio. No era petróleo. Eran unas cuerdas, y al fondo, lo que parecían ser varios bultos, cubiertos con lonas. Elías sintió el mismo escalofrío de la ciénaga. No era un guardabosques. No era un excursionista perdido. Había caído en una trampa. El hombre que encontraron era una distracción, un señuelo para que alguien acudiera a ese lugar. El uniforme, las huellas. Todo había sido un teatro. De repente, una voz detrás de él lo hizo dar un respingo. «Elías, ¿qué haces aquí? Este lugar es peligroso». Era el detective Miller.
Había seguido su furgoneta. Elías se giró. Vio algo en la mirada de Miller, una mezcla de sorpresa y preocupación. El detective tenía una mano en el bolsillo de su chaqueta. Vine a ver una cosa, Miller. El pozo. Creo que es aquí donde se esconden los traficantes de especies. O algo peor. Miller no respondió. Solo miró el agujero, luego a Elías. Su mano, todavía en el bolsillo, parecía apretar algo. ¿Traficantes?, dijo Miller, con una voz inusualmente tensa. No veo nada, Elías. ¿Estás cansado? Volvamos a la comisaría y hablemos con calma. Pero Elías no se movió. Había una cosa que el detective no podía saber, algo que solo él y el viejo mapa conocían. Un pequeño detalle que había dejado pasar por alto. El pozo que estaba sellado en los registros, en realidad, nunca lo estuvo del todo. Su nombre en los mapas antiguos era el Pozo Varas, por el apellido de la familia que había vivido ahí. El detective se puso nervioso. Elías, volvamos. Pero Elías ya no miraba al pozo. Miraba a Miller, a su rostro cansado, a la mano en el bolsillo. Y recordó la llamada de la turista, su voz nerviosa. Ella no había dicho que el hombre estaba perdido. Dijo que parecía asustado, pero también apresurado, como si tuviera un propósito. El detective, al ver que Elías no se movía, sacó la mano del bolsillo. Llevaba una pistola. Elías no tuvo tiempo de reaccionar. Lo siento, Elías, dijo Miller. No tenías que haber visto esto. Y entonces, un ruido. No era un disparo. Era un crujido de hojas y ramas rotas que venía de detrás de Miller. Una figura se abalanzó sobre el detective, derribándolo. Era el hombre de la ciénaga, el guardabosques herido, que se había escapado del hospital. Miller forcejeaba en el suelo con él, la pistola se había deslizado a un lado. Elías la agarró. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que Miller era el peligro. El hombre de la ciénaga, a pesar de su debilidad, seguía luchando. En el forcejeo, la camisa de Miller se rasgó, dejando ver un pequeño micrófono y un transmisor pegado a su pecho. No era él el que estaba nervioso, era el hombre que le daba órdenes. No era él el que dirigía la operación, era el que estaba en el otro extremo de la línea. Elías entendió en ese momento que la trampa no era para él. Era para Miller. Y que el hombre de la ciénaga no era un guardabosques, sino un agente encubierto que se había infiltrado en la red, un topo que, al ser descubierto, tuvo que montar un plan desesperado para que alguien, cualquiera, pudiera encontrar la evidencia. Elías miró el transmisor en el pecho de Miller. Alguien lo estaba escuchando. Alguien estaba esperando saber si el plan había funcionado. Con la pistola en la mano, Elías tomó una decisión. Se la quitó a Miller, la tiró lejos y se dirigió al transmisor. Soy el guardabosques Elías Vargas, dijo con voz firme y clara. He encontrado el pozo. Y tengo a Miller. La información está aquí. Y la policía viene en camino. Su topo está a salvo. Y su red, ahora, está expuesta. Las palabras salieron al aire, y el silencio de la ciénaga, ahora, se sintió como una victoria. El eco del glaciar desaparecido. La geóloga Marina Cruz tenía una relación de amor y odio con los drones. Eran ruidosos, inestables y la batería siempre se agotaba en el peor momento. Pero en las vastas y solitarias extensiones de la Patagonia chilena, a finales de noviembre de 2024, eran la única forma de documentar la cruda realidad que la había traído hasta allí, el retroceso del glaciar Tyndall. Marina, de 35 años, había pasado los últimos 5 investigando el deshielo. Había visto la tierra ceder, los lagos crecer y el paisaje transformarse.
Pero lo que no esperaba era lo que su dron, apodado El Vigilante, grabaría en su último vuelo sobre un sector del glaciar que, según sus mapas, ya no debería existir. En lugar de rocas estériles y agua, el dron capturó una estructura artificial, medio enterrada en el hielo. Un cuadrado de metal oxidado que no cuadraba con nada que ella hubiera visto en la región. El protocolo dictaba que debía notificarlo a sus superiores y esperar. Pero la curiosidad de una geóloga es una fuerza incontrolable. Un objeto así, en ese lugar, era un misterio que no podía ignorar. Ignorando las advertencias de seguridad, preparó su equipo, tomó un GPS y comenzó la caminata. La ruta era difícil, el terreno inestable y el viento cortante. Pero la estructura metálica en las coordenadas de su dron era un faro que la guiaba. El viaje hasta la zona fue una prueba de resistencia. Después de 3 días de caminata, con las piernas doloridas y la piel curtida por el sol y el viento, Marina llegó al punto exacto. La estructura era real. Y era mucho más grande de lo que parecía en las fotos del dron. Era la entrada de un búnker. Un búnker de hormigón reforzado, con una puerta de metal que resistía el paso del tiempo. No había inscripciones, ni marcas, nada que indicara su origen. Solo óxido y el silencio sepulcral del hielo. Intentó abrir la puerta. Estaba cerrada a cal y canto. Pero entonces, a unos metros de distancia, vio una grieta en el hielo, lo suficientemente grande como para que una persona se deslizara por ella. Era una entrada al interior, creada por el deshielo natural. Marina, con el corazón latiendo con fuerza, se deslizó por el estrecho pasaje. El interior era una caverna de hielo, húmeda y fría. Al fondo, la puerta del búnker, esta vez desde dentro, estaba abierta. La geóloga sacó su linterna y entró. El aire era pesado, rancio, como si nadie hubiera respirado allí en décadas. Se adentró por un pasillo largo y oscuro. Los muros eran de hormigón. De vez en cuando, se topaba con un equipo antiguo y oxidado. Cables cortados, computadoras viejas, lo que parecían ser estaciones de radio. Era una base de investigación, pero de una tecnología que databa de la Guerra Fría. No había ningún informe, ninguna nota, nada que explicara la presencia de una base militar o científica en ese lugar remoto. La linterna se deslizó por los muros, revelando dibujos y grafitis extraños. No eran inscripciones, sino garabatos, como si una persona hubiera perdido la cordura mientras estaba encerrada allí. Figuras geométricas, líneas sin sentido. Llegó a una sala más grande. Era un laboratorio. Había estantes con botellas vacías, microscopios, mesas de trabajo. Pero el centro de la habitación era lo que le robó el aliento. Un mapa geológico del sector, meticulosamente dibujado, pero con una adición macabra. En la parte donde debería estar el glaciar, había un círculo rojo con una X gigante. Al lado, la frase, escrita con prisa, pero con letras claras, el tiempo ha colapsado. Lo que buscaban se perdió. Y lo que dejamos se va a despertar. Marina se quedó helada. ¿Qué significaba? ¿Quién había escrito eso? La frase no tenía sentido. Lo que dejamos se va a despertar. ¿Era una broma? ¿Una metáfora? Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Continuó su inspección, más por inercia que por curiosidad. Llegó a un área de dormitorios, con camas y efectos personales. Ropa vieja, fotos en blanco y negro de gente sonriente. De pronto, un destello. En el suelo, junto a un viejo baúl, había una insignia militar, brillante y limpia, como si se hubiera caído recientemente. No tenía el mismo nivel de óxido que el resto de los objetos. Una insignia con un águila estilizada y 3 letras en la parte inferior, PGA. Marina sintió una punzada de pánico. Sabía lo que significaban esas iniciales. No era una organización militar, sino una empresa farmacéutica privada que había desaparecido del mapa a finales de los 70,
acusada de experimentos ilícitos en humanos. La policía había investigado, pero nunca encontraron evidencia de sus crímenes. Se rumoreaba que habían usado personas desaparecidas en sus experimentos, pero el caso se había cerrado por falta de pruebas. ¿Qué hacía una insignia de PGA en la base? Se dio cuenta de que no estaba sola. No era un sonido, ni un olor. Era una intuición. La sensación de que alguien más había estado allí recientemente. La insignia, las huellas de botas en el polvo, que no eran suyas. Salpicaduras de barro fresco en una de las mesas de laboratorio. Su corazón latía como un tambor. Se movió con rapidez, pero en silencio, hacia la salida. La grieta de hielo, su única vía de escape, se veía tan lejos. Mientras caminaba, un ruido seco la detuvo. Un metal chocando con el hormigón. Se agachó, encendiendo la linterna hacia el sonido. Una cadena de metal, que había estado sujetando una puerta, había caído. Y la puerta, que conducía a una cámara frigorífica, estaba entreabierta. Marina apuntó la linterna hacia la cámara frigorífica. No vio nada al principio, solo la oscuridad de la habitación. Pero entonces, la luz de la linterna cayó sobre una serie de estantes de metal. Y lo que vio le hizo caer la linterna de la mano. En los estantes, en cajas de metal idénticas y selladas, había un registro. Cientos de ellas. Y en la parte superior de cada una, había un pequeño letrero con una foto y un nombre. Eran personas. Personas reales, que habían desaparecido hace décadas. Niños, adultos, ancianos. Había cientos. Y cada foto tenía una fecha de desaparición. Marina se acercó, temblando. En una de las cajas, vio una foto que le hizo soltar un grito silencioso. Era un hombre. Un hombre sonriente, joven, con un letrero que decía, Roberto Valdés, desaparecido 1978. El abuelo de su mejor amiga de la infancia. Desapareció sin dejar rastro en una caminata por el sur de Chile. La policía había buscado en el glaciar, pero no habían encontrado nada. El misterio no era la base o el glaciar. El misterio eran las personas. Habían sido llevadas allí, por alguna razón, guardadas en el hielo. Pero, ¿con qué fin? La frase del mapa de la pared, lo que dejamos se va a despertar, cobró un significado aterrador. El deshielo estaba revelando no solo una base, sino también los cuerpos. Pero no eran simples cuerpos. Habían sido manipulados, tal vez con el propósito de ser revividos. Un experimento. La PGA no había muerto. Solo se había escondido. Entonces, un sonido hizo que se girara de golpe. El crujido de hielo se hizo más fuerte. La grieta que había usado para entrar se estaba cerrando. Las rocas y el hielo, que se sostenían por el precario equilibrio del deshielo, estaban cediendo. Y el pasadizo, su única salida, se estaba colapsando. Alguien, desde fuera, la había atrapado. Pero no era solo eso. A lo lejos, entre el sonido de las rocas y el hielo, escuchó una voz. Una voz que provenía del exterior, amplificada por las paredes de hielo. Una voz tranquila y controlada, que le daba instrucciones a alguien más. El glaciar ya hizo la mitad del trabajo. Ahora, solo tenemos que esperar. Y el resto de la evidencia se enterrará de nuevo, para siempre. La voz no era la de un científico, sino la de alguien con autoridad. Marina se movió con rapidez, buscando un lugar para esconderse, mientras el pasadizo se cerraba por completo. Las rocas y el hielo bloquearon la única salida. Marina estaba atrapada. En ese momento, se dio cuenta de la verdad. Alguien había descubierto el búnker antes que ella. No era un lugar abandonado, sino un lugar de regreso. Y el glaciar no estaba solo revelando el pasado, estaba revelando a la persona que controlaba ese pasado. Y que no quería que nadie más lo encontrara. La historia no había terminado.
Solo había cambiado de protagonista. Y ella estaba atrapada en ella. El silencio del viento. El desierto de Atacama, en Chile, es un lienzo de una soledad abrumadora. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y el viento es el único narrador. Para la arqueóloga Sofía Morales, de 31 años, no era solo un paisaje, sino un libro de historia escrito en roca y arena. En enero de 2025, Sofía se encontraba a cargo de una excavación modesta cerca de la frontera con Perú, buscando los restos de una antigua civilización preincaica. Pero lo que encontró a unos 10 metros de profundidad no era lo que esperaba. No eran vasijas de barro, ni puntas de flecha. Era una serie de túneles excavados en la roca, tan profundos que se perdían en la oscuridad. El descubrimiento no encajaba con los registros de la civilización que buscaba. Esos túneles no eran para ceremonias o enterramientos. Eran demasiado precisos, demasiado vastos, y de una ingeniería que no correspondía a esa época. Era como si un reloj suizo apareciera en una cueva de la Edad de Piedra. Sofía notificó a sus superiores, pero la burocracia académica es lenta. Decidió investigar por su cuenta, sin ayuda, adentrándose en el primer túnel con su linterna y un equipo de radio. La entrada estaba marcada con un símbolo extraño, una espiral dentro de un círculo, diferente a todo lo que había visto en sus años de estudio. El aire dentro de los túneles era frío y estático, libre del calor y el viento de la superficie. A medida que se adentraba, la atmósfera se volvía más opresiva. No era una claustrofobia habitual, era la sensación de estar en un lugar que no debía existir. Un eco de silencio que se sentía más denso que el aire. El primer tramo del túnel era solo el comienzo. Con el tiempo, se ramificaba en un laberinto de pasadizos, escaleras y cámaras. Las paredes de roca eran extrañamente lisas. No se veían herramientas, ni señales de picaduras de cincel. Era como si el túnel hubiera sido fundido en la roca. Llegó a una gran cámara circular, con un techo alto y un pozo en el centro. La luz de su linterna rebotó en una serie de objetos alineados a lo largo de las paredes, cubiertos de una fina capa de polvo. No eran artefactos antiguos, sino algo completamente diferente. Contenedores metálicos, de un diseño industrial, alineados y numerados. Parecían cápsulas de tiempo. Sofía se acercó a la primera. No podía abrirla. La siguiente, tampoco. Parecían selladas herméticamente. Pero la tercera tenía una pequeña fisura en un lateral. Se agachó, encendiendo la linterna para ver a través de la abertura. No pudo distinguir lo que había dentro. Se veía como una figura, pero extrañamente retorcida. Un esqueleto humano, pero con extremidades y cráneo en posiciones imposibles, como si hubiera sido aplastado, pero de forma controlada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era una civilización preincaica, sino algo mucho más reciente. Y mucho más oscuro. En la parte inferior del contenedor, vio una placa de metal con un número de serie. A su lado, unas letras grabadas, Proyecto Cronos. El nombre le sonaba familiar. Era un rumor, una historia que circulaba en los círculos de investigación sobre proyectos militares clandestinos durante la Guerra Fría. Se decía que un grupo de ingenieros y científicos de una potencia extranjera habían intentado experimentos relacionados con la biología y la geografía en algún lugar remoto del planeta. Pero el proyecto había desaparecido sin dejar rastro. Sofía continuó su camino, más por una necesidad de entender que por valentía. El laberinto de túneles se hizo más complejo. De repente, llegó a una sala que le hizo detenerse en seco. Era un quirófano. Mesas de acero, lámparas quirúrgicas, instrumental. Todo cubierto de polvo y telarañas. Y en la mesa de operaciones, bajo una lona, un cuerpo. No era un esqueleto. Era un cuerpo momificado, pero no por el tiempo.
La piel parecía haber sido endurecida y la figura, conservada en una posición extraña. Con su linterna, iluminó el rostro, sus ojos estaban abiertos. El miedo se hizo real. Este no era un sitio arqueológico, era una tumba. Una tumba para la ciencia. Salió de esa sala a toda prisa, volviendo por los túneles por donde había llegado, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad que no quería conocer. Cuando finalmente encontró el camino de vuelta, se dio cuenta de algo inquietante. Las huellas de sus botas, que se habían marcado en el polvo a la entrada de los túneles, ya no estaban. Habían sido borradas. Como si una corriente de aire, que no podía sentir, las hubiera hecho desaparecer. No era el viento del desierto, la entrada estaba demasiado protegida. Era algo más. Sofía regresó a la superficie, sintiéndose más perdida que nunca. El sol abrasador del desierto la recibió con un alivio fugaz. Sacó su radio y llamó a la base, informando de la situación y del proyecto Cronos. Sabía que necesitaba ayuda. Pero no sabía que la ayuda no venía de su bando. A la mañana siguiente, un equipo de la policía local llegó a la excavación. Se acercaron a su tienda de campaña, con rostros serios. Sofía, al verlos, sintió un poco de alivio. Había conseguido ayuda. Arqueóloga Morales, dijo el agente al mando, con una voz calmada pero autoritaria. Recibimos su mensaje. Nos ha informado de un proyecto. Le pedimos que nos acompañe para una entrevista. Sofía asintió, recogiendo su equipo. Subió al vehículo, y mientras el agente conducía, se dio cuenta de que no iban hacia la estación de policía, sino en dirección opuesta, hacia el desierto profundo. ¿A dónde vamos?, preguntó, con un nudo en el estómago. El agente no respondió. Solo aceleró. Sofía miró por la ventanilla, el desierto pasando a toda velocidad. Y entonces lo vio. La marca de la espiral dentro del círculo. Estaba grabada en una roca grande, justo en la cima de una colina. Era la misma marca que había visto en la entrada del túnel. El auto se detuvo en un área remota. El agente se giró para mirarla. No había hostilidad en su rostro, sino una profunda tristeza. El proyecto Cronos no es un secreto militar, dijo el agente. Es una línea de tiempo. Es algo que nos protege. Cuando nos acercamos a su secreto, el tiempo se rebobina. Los que lo hicieron, sabían que la única forma de protegerlo era borrar el rastro. La única forma es empezar de nuevo. Sofía lo miró, incrédula. No entiendo. ¿Las huellas? ¿Qué quiere decir? El agente señaló hacia el desierto. A lo lejos, vio un remolino de arena que se movía, no en espiral, sino de forma errática. Como si el viento estuviera manipulado. El proyecto Cronos no solo era una cámara del tiempo, sino un protector. Los que se adentran, tienen que ser borrados. No con violencia, sino con el tiempo. El viento del desierto no es lo que parece. No borró tus huellas, las revirtió. Las hizo desaparecer. Sofía sintió una desesperación fría. No estaba atrapada. Estaba siendo borrada. El agente no la iba a matar. El desierto lo haría por él. De repente, una figura se acercó a la ventanilla del vehículo. Era una mujer. Con el mismo uniforme del agente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No tienes que hacerlo, susurró. No tienes que borrarla. El agente la miró. Lo siento. Es por el bien de todos. El agente salió del vehículo. De repente, el remolino de arena se hizo más grande, más rápido. La furgoneta se empezó a mover, empujada por una fuerza invisible. Sofía sintió la arena en su piel, un hormigueo que no era doloroso, sino adormecedor. El último que vio, fue al agente y a la mujer, parados en el desierto. El agente la miraba, con una expresión de resignación.
La mujer lloraba. Y entonces, Sofía entendió. El hombre no la estaba borrando a ella. Se estaba borrando a sí mismo. A la mujer. A la furgoneta. A las huellas que los habían traído hasta ahí. Al túnel que ella había descubierto. No era un proyecto para conservar a los muertos. Era un proyecto para borrar a los vivos. Y ellos, los guardianes, habían sido condenados a borrar una y otra vez, a revivir ese momento y a borrar el rastro del Proyecto Cronos. Los túneles no eran un experimento científico. Eran una prisión del tiempo. Y Sofía, con su descubrimiento, había activado el mecanismo. Ahora, ella también sería parte de ese bucle, ese eco del viento que borra todo rastro de su existencia. No la matarían. La convertirían en parte del desierto. El sonido de las profundidades. El Atlántico Norte, a 300 millas de la costa de Terranova, es un lugar de oscuridad y olvido. Para el buzo de rescate Daniel Felle, de 42 años, no era un lugar misterioso, sino su oficina. Como parte de un equipo de mantenimiento para la instalación de cables submarinos, su trabajo era monótono: soldar, revisar y asegurar. Pero el 2 de agosto de 2024, su rutina se rompió. Durante una inmersión a 200 metros de profundidad, su equipo de sonar captó una anomalía. No era un iceberg ni un banco de peces. Era una señal débil y constante, como un latido, proveniente de un lugar donde no debería haber nada. El capitán del barco de apoyo, un hombre pragmático y escéptico, le restó importancia. Será un fallo del equipo, Felle. Concéntrate en el cable. Pero Daniel era un hombre de intuiciones. El sonido no era aleatorio. Tenía un patrón. Un ritmo. Y cada vez que el sonar se acercaba, el pulso se hacía más fuerte. Con la excusa de investigar una posible grieta en la roca, desobedeció las órdenes y se desvió de su ruta. El capitán lo regañaría más tarde, pero la curiosidad era más fuerte que la reprimenda. El silencio de las profundidades es un engaño. Allí abajo, el único sonido era el zumbido de su propio respirador. Daniel siguió la señal con el sonar, moviéndose con la pesadez de su traje de buzo. La luz de su foco cortaba la oscuridad abisal, revelando un fondo marino de rocas escarpadas y lodo. No había vida, solo la inmensa y silenciosa presión. Pero el pulso se hizo más claro, más rítmico, y su sonar lo llevó a una abertura en el lecho marino. Era una fisura, demasiado perfecta para ser natural, con bordes rectos y una oscuridad tan densa que su foco no podía penetrarla. Daniel se deslizó por la grieta. El pasaje era angosto y claustrofóbico, forzándolo a moverse de lado. Después de unos minutos, el pasaje se abrió en una caverna submarina. La presión aquí era mayor, pero la caverna era diferente a todo lo que había visto. Las paredes no eran de roca natural, sino de un metal desconocido, liso y sin juntas, cubierto por una capa de sedimento. Era una estructura, una que había estado allí por mucho tiempo. Su foco se deslizó por las paredes, revelando la magnitud de su descubrimiento. No era una cueva. Era la entrada de un submarino. O de algo que parecía un submarino. No tenía hélices, ni torretas, ni ventanas. Era una especie de cilindro de metal masivo, con una puerta de esclusa perfectamente sellada. Y el pulso que había seguido con el sonar provenía de su interior. Daniel se acercó a la puerta, intentando ver a través de un pequeño ojo de buey. Estaba cubierto de algas y suciedad. Intentó limpiarlo, pero no pudo. Lo único que vio fue la oscuridad. Un pánico frío comenzó a subir por su garganta. No era claustrofobia, sino la sensación de estar en un lugar que desafiaba toda lógica. Un objeto así no podía haber estado oculto por tanto tiempo, a esa profundidad, sin que nadie lo hubiera detectado. Entonces, notó algo extraño en la superficie del metal.
En un lado de la puerta, había una serie de marcas, como si algo las hubiera arañado. No eran aleatorias. Parecían letras. Se acercó más, limpiando el metal con su guante. Las letras formaban una frase. O parte de una frase. No te acerques. El silencio es la única. La frase se cortaba. Alguien había estado aquí. Y había intentado dejar un mensaje. Daniel sintió un escalofrío. No solo había un objeto misterioso, sino que había un testigo. Un testigo que había advertido a otros de un peligro. Su radio, que había estado emitiendo un pitido constante, se volvió silenciosa. La señal con la superficie se había cortado. Se quedó solo, a más de 200 metros de profundidad, atrapado en una caverna submarina con un objeto desconocido. El zumbido del pulso se hizo más intenso. Un pitido agudo resonó en sus oídos. Un sonido que no venía de su sonar, sino de dentro de la nave. Y entonces, la puerta de la esclusa, con un lento y terrible gemido, comenzó a abrirse. No había luz en el interior. Solo un vacío oscuro. Y un olor. Un olor que no era de agua salada ni de óxido, sino de algo parecido a la electricidad quemada. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, se deslizó hacia la oscuridad. La presión del agua lo empujaba, pero la curiosidad, ahora teñida de un pavor absoluto, lo hizo seguir. El interior era una serie de pasillos estrechos, con tuberías y cables enredados. El aire no se sentía como agua, sino como un gel espeso. Se movía más despacio. Al final de un corredor, la luz de su foco iluminó una sala. Y lo que vio le hizo querer gritar. No había tecnología futurista, ni alienígenas. Había cadáveres. Cuerpos flotando en la oscuridad gelatinosa. Eran humanos. Vestían trajes de buzo, pero no como el suyo. Parecían más antiguos. Sus rostros estaban congelados en una expresión de terror. Y lo más perturbador, sus manos estaban cubiertas de sangre. Habían luchado, se habían desgarrado entre ellos. Y en el centro de la habitación, sobre una consola de control, había un cuerpo más. Era el capitán. El capitán de un submarino. Un submarino de la Armada de Estados Unidos, desaparecido en 1982. El USS Tridente. El buzo estaba inmóvil, mirando la insignia del tridente en el uniforme del capitán. Un caso sin resolver. Un submarino que se desvaneció de los radares y que se creyó hundido por un fallo. Pero no se había hundido. Había encontrado este lugar. Y entonces, lo que lo paralizó. El pulso. El sonido no venía de la nave, sino de un altavoz en la pared. Un altavoz que parpadeaba con una luz roja. El sonido no era un latido. Era un mensaje. Daniel se acercó a la consola de control. El altavoz emitía un pitido constante, un pulso. A su lado, había un panel de control con una serie de botones. Había un pequeño cuaderno, un diario de a bordo, abierto. Y lo que leyó le hizo soltar la linterna, que rodó por el suelo gelatinoso. El diario, escrito por el capitán del Tridente, narraba la historia del descubrimiento. No habían encontrado una nave alienígena. Habían encontrado un antiguo complejo de investigación, abandonado. El diario mencionaba que los antiguos ocupantes habían dejado un mensaje, un experimento, y que lo más importante era no activarlo. Pero la tripulación, movida por la curiosidad, lo había hecho. Y el pulso que había seguido, el sonido que había hipnotizado su sonar, no era una señal. Era un mecanismo. Un mecanismo de control. El capitán había escrito que la nave no era para viajar por el mar. Era un laboratorio para una nueva forma de comunicación. Un pulso que podía manipular la mente, implantar ideas y borrar recuerdos. Una forma de control subconsciente. Y el experimento no había salido bien.
El pulso, una vez activado, era imparable. No se podía desactivar. Y lo que había hecho a la tripulación no era volverla loca. El pulso la había manipulado. Había hecho que se volvieran en contra de sí mismos, que se volvieran violentos y paranoicos. La sangre, las manos, las peleas. Todo era el resultado del pulso. El capitán lo había entendido demasiado tarde, y en su último aliento, había escrito un mensaje en la puerta de la nave. El silencio es la única protección. Daniel se dio cuenta de que el pulso que él había seguido, el que lo había atraído, había sido reactivado. La nave, con el movimiento, se había vuelto a encender. Y el pulso estaba entrando en su cerebro a través del sistema de radio. Ya estaba actuando. Una punzada de pánico, fría y violenta, lo sacudió. Miró a los cuerpos que flotaban. Entendió el terror en sus rostros. No era el miedo a la muerte. Era el miedo a perder el control. Sus propios pensamientos comenzaron a sentirse ajenos. La paranoia se deslizó en su mente. ¿Y si el capitán le había mentido? ¿Y si el sonido era una trampa? ¿Y si lo que él creía real, no lo era? Un nuevo sonido resonó en sus oídos. Un pitido constante y furioso. Su walkie-talkie. Se había encendido solo. Y una voz, distorsionada y robótica, comenzó a sonar en su casco. Fele, ¿me escuchas? Fele. Hemos detectado una anomalía. No te muevas. Estamos a punto de descender. Daniel se sintió dividido. La voz sonaba como su capitán. Pero el pulso le decía que no confiara. Que la voz no era real. Que era una alucinación creada por la nave. Que el capitán no vendría a salvarlo. Que venía a atraparlo. El pitido se intensificó. La voz se hizo más fuerte. Fele, quédate ahí. Repito, quédate ahí. El equipo de rescate está en camino. La paranoia se apoderó de él. ¿El equipo de rescate? ¿O eran los descendientes de aquellos que habían creado la nave? ¿Los que querían que su experimento siguiera funcionando? El pulso en su cabeza lo obligaba a dudar de todo. La verdad se había vuelto tan flexible como el agua que lo rodeaba. Daniel se miró las manos. No estaban ensangrentadas, pero sentía la necesidad de rasguñarse, de deshacerse de esa paranoia. El pulso lo estaba empujando a la locura. Tomó una decisión, rápida e instintiva. No podía confiar en la voz de su capitán. No podía confiar en el pulso. No podía confiar en nada. No se quedaría. Tenía que huir. Se giró y, con el pulso martilleando en su cabeza, comenzó a nadar desesperadamente hacia la salida de la caverna. Mientras lo hacía, el sonido de la voz de su capitán se hizo más fuerte, y en su casco, los pitidos del sonar de su equipo de rescate se volvieron frenéticos. Pero para Daniel, solo eran los últimos ecos de la locura que se estaba apoderando de él. En las profundidades, el sonido no era la salvación. Era la trampa. El expediente del Faro 127. El faro de la isla lúgubre, en la costa de Men, era el último bastión de la soledad. Con más de 150 años en pie, su estructura de hierro oxidado y la luz giratoria eran un testigo silente de innumerables tormentas. Para el investigador de archivos Lucas Cole, de 30 años, no era un lugar romántico, sino un archivo. Su trabajo, como parte de un proyecto de digitalización histórica, era catalogar los viejos diarios de los fareros. Pero el 21 de julio de 2024, el diario del Faro número 127, el que había estado cerrado por más de 80 años, reveló algo más que anotaciones sobre el clima y el mantenimiento. La entrada era del 11 de noviembre de 1943.
El farero, un hombre llamado Patrick O'Connell, había escrito con una caligrafía temblorosa que no era de él. El texto no hablaba de barcos o tormentas, sino de una eco en el aire. Una voz que no venía de una radio, sino de la nada. Una voz que le daba instrucciones, que le hacía actuar en contra de su voluntad. La última entrada del diario era una sola frase: no puedo controlar lo que hago cuando la voz habla. La gente de la isla, saben. He visto sus ojos. Lucas sintió un escalofrío. El diario era el único que tenía esa clase de entradas. Todos los demás hablaban de temas mundanos. Unas semanas después de esa entrada, el farero O'Connell había desaparecido, sin dejar rastro. El caso se cerró como un suicidio o un accidente. Pero, ¿la voz? Lucas sabía que la historia de los faros estaba llena de leyendas, pero esta no parecía una leyenda. Decidió investigar en el propio faro, buscando respuestas en el lugar donde todo había sucedido. El faro era un laberinto de escaleras de caracol, pisos de madera crujientes y un olor a sal y moho. Lucas subió hasta la torre, al mismo lugar donde O'Connell había pasado sus días. Miró por la ventana, hacia el mar. La soledad era tan densa que se podía palpar. La lente de la luz giratoria estaba cubierta de una capa de polvo. En un rincón de la sala, Lucas vio una caja vieja de madera, de la que no se había percatado antes. La abrió. Dentro, había una radio antigua, de las que se usaban en la década de 1940. No estaba enchufada. Y a su lado, un cuaderno de notas, que Lucas reconoció como el que faltaba en los archivos. El cuaderno era un diario más personal. Las primeras páginas hablaban de la soledad, de la vida en la isla. Pero las últimas páginas eran diferentes. Escritas con una letra caótica, con dibujos de figuras geométricas y símbolos extraños. Y las últimas páginas eran las más inquietantes. Eran transcripciones de la voz que O'Connell había escuchado. No eran palabras. Eran números. Series de números que no tenían sentido. Lucas sintió una punzada de pánico. Aquellos números le sonaban. No eran aleatorios. Eran coordenadas. Coordenadas geográficas. Las comparó con los mapas de la región. El punto al que apuntaban las coordenadas era la Isla del Diablo, una isla abandonada a 100 millas de la costa, conocida por ser el lugar de un antiguo experimento militar de la Armada. El proyecto, llamado Voz Oculta, había sido un intento de desarrollar una forma de comunicación a través de frecuencias de radio de baja intensidad. El proyecto se había cerrado por falta de resultados. Lucas se sintió desorientado. El faro no era un faro, era una estación de escucha. Y O'Connell no era un farero, era un sujeto de pruebas. La voz no era una alucinación, era una transmisión. Alguien había estado experimentando con él. Y los ojos que había visto no eran paranoia. Los habitantes de la isla, lejos de ser víctimas, eran parte de la operación. Entonces, un sonido lo hizo sobresaltarse. Un clic. La radio. Se había encendido sola. El dial se movió. No había voz. Solo un silbido agudo, como estática. Pero entonces, el sonido se hizo más fuerte. Un pulso. Un pulso que entraba en la cabeza de Lucas, que resonaba en sus oídos. Un pulso que no era solo un sonido, sino una instrucción. Un zumbido constante y opresivo. Lucas se dio cuenta de que no estaba solo. No era el farero O'Connell. Él era el nuevo sujeto. Y el proyecto Voz Oculta no se había cerrado por falta de resultados. Se había cerrado porque los resultados habían sido demasiado exitosos. Se sintió mareado, confundido. Sus pensamientos no eran suyos. Una orden. ¿Clara? ¿Directa? Desconecta la luz. No hay tormenta. Apaga la luz. Ellos no deben ver el camino.
Lucas no quería hacerlo. Quería huir. Pero su mano se movió sola. Se acercó al interruptor de la luz giratoria. El pulso era una fuerza irresistible. No era una orden. Era una manipulación. Una manipulación mental. Sintió que su mente se dividía en dos. Una parte quería huir, la otra obedecer. Lucas luchaba por el control de su propio cuerpo. La voz, el pulso, se hacía más fuerte, más claro, más insistente. Su mano estaba a punto de tocar el interruptor. El faro, la luz, era un símbolo de seguridad para los barcos. Pero la voz lo quería apagar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría en la oscuridad? De repente, un nuevo sonido lo hizo girar. Un sonido de madera crujiendo en la escalera de caracol. Pasos. Alguien subía. Su primera reacción fue de alivio. Alguien venía. Pero la voz en su cabeza cambió de tono. Se volvió furiosa. Son ellos. No deben verte. No deben llegar. No dejes que suban. Sácalos del faro. Lucas no sabía quién subía. Pero la voz le daba una nueva orden. No le decía que se escondiera, le decía que se enfrentara. La mano de Lucas se movió hacia un objeto pesado que estaba en una estantería, un extintor de incendios. El pánico se volvió terror. La voz lo estaba obligando a atacar. A ser violento. Y entonces, un pensamiento fugaz, su propio pensamiento, se abrió paso a través del ruido del pulso. El diario de O'Connell. He visto sus ojos. Lucas se detuvo. Si la voz quería que atacara, era porque la persona que subía era una amenaza. ¿Pero para quién? ¿Para la voz? ¿O para él mismo? La voz lo había manipulado. La voz era el peligro. Pero, ¿quién era la persona que subía? La puerta de la sala se abrió. Y una mujer entró. Llevaba ropa de senderismo y una linterna en la mano. Era la guía turística de la isla. Una mujer que había estado revisando el faro en busca de Lucas, ya que no había regresado a la hora programada. Ella lo vio, con los ojos vidriosos, el extintor en la mano. «Lucas, ¿estás bien?» «Te estuve buscando». La voz en la cabeza de Lucas le gritó. «Miente. Mátala». Es una de ellos. Sabe demasiado. Pero Lucas miró a la mujer. No había maldad en sus ojos, sino pura preocupación. Y entonces, se dio cuenta. La voz le había mentido. Le había hecho creer que los habitantes de la isla eran una amenaza. Que sabían demasiado. No. No sabían nada. Ellos eran la verdadera trampa. La red, el experimento. O'Connell no se había vuelto loco, lo habían enloquecido. El pulso se hizo más fuerte, casi doloroso. Lucas sintió un dolor agudo en la cabeza. La voz le daba una última orden. «Hazlo. Es por el bien de todos. Es por la seguridad. Nadie debe saberlo». Lucas soltó el extintor. Cayó al suelo con un estruendo. El sonido lo liberó por un instante. Y en ese instante de lucidez, vio algo que la voz no le había permitido ver antes. Un pequeño dispositivo, pegado a la pared, justo debajo de la radio. Era un emisor. Un emisor de ondas de radio. Pequeño, del tamaño de una moneda. Y emitía un pulso, un sonido, que él no podía oír. Un pulso que estaba entrando en su cerebro y manipulando su mente. Lucas se dio cuenta. La voz no venía del aire. Venía de la radio. Y la radio no era antigua. Era una réplica. Y el emisor, el pulso que le llegaba, no era una voz. Era una frecuencia. Y los habitantes de la isla no eran cómplices.
Eran la red de espías que habían tomado el lugar de los fareros. Habían usado el faro como una base para su experimento. El pulso era un arma. La voz no era una alucinación. Era un programa. Y Lucas no era el primer sujeto de pruebas. Había muchos más, en otros faros, en otros lugares. Y O'Connell no había desaparecido. Lo habían borrado. Lo habían hecho desaparecer. Lo habían vuelto loco hasta que se tiró por el acantilado. La mujer, al ver el extintor en el suelo, se asustó. Retrocedió. «Lucas, ¿qué pasa?» Lucas la miró. «Nada», dijo, con la voz temblorosa. «No soy yo. Es la voz». Y señaló con el dedo el emisor en la pared. La mujer, con la linterna en la mano, se acercó al emisor. Lo examinó con una mirada de terror. Y entonces, sin pensarlo dos veces, lo agarró y lo aplastó contra la pared. El sonido del pulso se detuvo. Y con él, la voz. El silencio del faro, el silencio de la soledad, nunca se sintió tan liberador. Lucas se desplomó en el suelo, exhausto. La mujer lo ayudó a levantarse. «Lo siento», dijo. «Nunca vi eso antes. No sé qué es. No sé qué está pasando aquí. Pero te llevaré a casa. Estarás a salvo». Y Lucas, al mirar a los ojos de la mujer, al ver su preocupación genuina, supo que ella no era parte de la red. Era solo una persona más, atrapada en una historia que no era suya. Pero él ya no era un simple investigador. Ahora era un testigo. Y el expediente del Faro 127 no había sido cerrado. Había sido reabierto. Y el verdadero faro, el verdadero terror, no era la luz en la oscuridad. Era la voz que la apagaba. Si estas historias te han hecho sentir algo, es porque el verdadero terror está más cerca de lo que crees. Si te atreves a más, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo vídeo. Con esto, nuestra sesión de relatos de hoy llega a su fin. Espero que te hayan gustado. Recuerda, a veces, la oscuridad es el único lugar donde podemos encontrar la verdadera luz